Javier Diéguez es el director del Centro Vasco de Seguridad en SPRI Gobierno Vasco desde el 2017. Su objetivo principal es impulsar la implantación de medidas de ciberseguridad en la industria vasca y para ello se centra en la promoción de empresas vascas, proveedores de ciberseguridad, colaboraciones con otras iniciativas internacionales englobadas dentro del ámbito CRT y en la creación de lazos con otros ecosistemas de ciberseguridad a nivel global. Y él nos va a hablar hoy aquí del nuevo paradigma de la seguridad, los retos y oportunidades que esto supone en la etapa post-COVID. Así que cuando quieras, Javier, tu turno. Egunon guztioi, eta eskerrik asko gaur gurekin hemen egoteagatik. Buenos días, gracias por estar hoy con nosotros. Gracias también a Innolab por darnos la oportunidad de participar en esta jornada y bueno, también darles la enhorabuena por el éxito de convocatoria, ¿no? Que no es sencillo congregar a una concurrencia tan amplia. Sin más, paso a compartir mi presentación y hablaremos un poco del marco general de qué está suponiendo la disrupción provocada por la pandemia y cómo ha afectado esto a los ámbitos digitales, pero también esa relación que puede tener con los ámbitos usuarios de esta tecnología. Bueno, sí, la presentación tiene 4 apartados principales. Una situación de contexto sobre qué está pasando, cuáles son los retos que aparecen en el horizonte, algunas tendencias básicas que se están observando provocadas por esta nueva situación y las oportunidades que aparecen para el sector de la ciberseguridad alrededor de todo esto. Lo que tenemos ante nosotros es un reset del ecosistema, es decir, es una parada, una reflexión provocada por una situación externa que no controlamos, que es la pandemia, que genera un decreto de estado de alarma que nos lleva a todos a una situación hasta ahora desconocida, ¿no? Es, como digo, una reflexión forzada que nos da lugar a una serie de ajustes que empiezan, en primer lugar, por la reducción de nuestra actividad a los procesos realmente esenciales. Es decir, nos encontramos en una situación que no sabemos qué hacer, paramos todo y nos centramos en aquello que podemos hacer y que además nos permite sobrevivir. Esto sucede al mismo tiempo que la interrupción de las cadenas de suministro, porque claro, lo mismo que está pasando a nuestra organización, les está pasando a todos los demás, a todos nuestros proveedores, a todos nuestros clientes, a todos nuestros socios, les pasa exactamente lo mismo y bueno, esto lleva incluso a planteamientos de ámbito más global en relación con, por ejemplo, en el caso de Europa, donde se despliegan las capacidades de producción, ¿no? En determinados ámbitos. Esto todo junto nos hace que salgamos de un estado de operación normal, vayamos a un estado de confinamiento y de repente hace nada volvamos otra vez a un estado de operación pseudo-normal. Entonces, de repente tenemos un segundo cambio brusco en nuestras prioridades, ¿no? En nuestro contexto. Todo esto, como digo, nos lleva de un lado para otro y nos reta a mantener nuestra capacidad operativa y nuestros niveles de protección, ¿no? Lo que nos encontramos en este segundo cambio brusco, en esta salida de nuevo a la luz y fin del confinamiento, es que generalmente las organizaciones han acortado los horizontes de sus planificaciones estratégicas. Es decir, si antes estaban hablando de horquillas de planificación entre 2 y 4 años, por poner un término que puede ser más o menos estándar, nos encontramos ahora con que tanta incertidumbre lo que provoca es un acortamiento de esos horizontes y se están planificando cosas o se están planteando las previsiones en torno a los 6 meses, un año. Y por último, pues surgen preguntas nuevas y en algunos casos recuperamos de nuestros archivos o de nuestros armarios preguntas viejas que teníamos, pero que de repente se convierten en aplicables a la situación actual, ¿no? Ejemplos de estas preguntas podrían ser pues el teletrabajo, en qué medida será permanente, ¿no? O sea, tenemos una situación en la que se conocía esta herramienta, había organizaciones que lo utilizaban de manera más profusa, otras menos. De repente parece que todos nos vemos forzados a incrementar esa presencia del teletrabajo. Se habla mucho de su permanencia, pero bueno, realmente ahora mismo no se sabe en qué grado se va a mantener ni en qué ámbitos, ¿no? Principalmente.
Otra gran pregunta es cómo se gestionará la propiedad de los activos. Esto ya existía antes. Había gente que pues, desde su casa operaba con sus medios, ¿no? Con sus portátiles, con sus teléfonos móviles, con el tablet con el que los niños jugaban. Surge ahora la pregunta de cómo se va a gestionar estos activos, cómo se van a monitorizar y cómo se van a proteger, ¿no? Porque tienen que convivir con activos que son propiedades de las organizaciones implicadas y, bueno, genera una heterogeneidad que antes podía ser más residual y ahora parece que podría ser más presente, ¿no? Y luego, bueno, estamos ahora mismo hablando mucho de post-COVID. Como bien decía Carlos Lillo, el conductor del programa ClickCiber, programa de radio en el que tuve ocasión de participar hace cosa de un mes, él denominaba casi intercovid, ¿no? Porque se habla mucho de una segunda oleada, de rebrotes, etcétera. Bueno, realmente el virus nunca se ha ido y está ahí y, bueno, puede haber focos de reinfección y entonces surge todo el tema de las videoconferencias, de las videoreuniones y hay la duda de si esta será la modalidad futura de interacción mayoritaria o si simplemente es un recurso que estamos utilizando en esta situación. Y por último, la aceleración. Se han producido aceleraciones forzadas por la pandemia en la digitalización de ciertas actividades de algunas organizaciones. Lo que no sabemos es si va a ser algo coyuntural o algo consistente, ¿no? Tiene pinta de que va a ir la balanza más hacia lo consistente y menos hacia lo coyuntural, pero tampoco somos capaces ahora mismo de medir en qué medida, ¿no? Surgen algunos retos, como por ejemplo la evolución en el panorama de amenaza. Se ha observado durante este tiempo que la mayor actuación de personal desde redes externas hacia redes corporativas, principalmente desde hogares, pues ha modificado el patrón de las amenazas y de los tipos de ataque que han visto en el ámbito doméstico pues una fuente de conseguir información pues que antes tal vez no sería tan significativa porque la relación con los entornos corporativos pues no era tan intensa, ¿no? Las dos modificaciones que comentábamos del modelo, primero nos confinamos y ahora nos volvemos a desconfinar, provocan modificaciones rápidas de las infraestructuras tecnológicas, de las infraestructuras de comunicación, de los medios de acceso, etcétera, que generan al mismo tiempo también modificaciones en los patrones de protección. Por lo tanto, esas prisas, esas brusquedades en los cambios han podido provocar despistes que han generado tal vez posibles agujeros de ciberseguridad y el reto pues será averiguar cuáles son y tratar de mantener nuestra baseline de protección independientemente de los cambios que tengamos que hacer. Igualmente, mencionaba antes que lo que nos ha pasado a nuestra organización les ha pasado a todas las demás. Por lo tanto, a proveedores que han sufrido nuestros mismos doble cambio posiblemente han tenido la misma problemática de agujeros de seguridad o de despistes. Entonces, nos vemos obligados en la mayor parte de los casos a reevaluar la fiabilidad de estos partners, ¿no? Y por último, pues el reto permanente, que no es propio del COVID, sí que el COVID, la pandemia, ha provocado un incremento de la demanda y bueno, eso tal vez hace más presente la carencia que tenemos en personal capacitado, ¿no? Esto es un reto global, es conocido y yo creo que sería el punto de dolor más importante de cualquier ecosistema que quiera ser sostenible, ¿no? Además, en el caso del talento es un punto paralizante, es decir, si no somos capaces de alimentar la pirámide de profesionales, pues llegará un momento en el futuro en el que el ecosistema se detendrá, ¿no? Alrededor de todo esto y afectando a todos los retos está la incertidumbre económica, ¿no? Estamos viendo estos días cómo pues, no se sabe muy bien si estamos saliendo, si estamos entrando, si la bolsa va para arriba, si la bolsa va para abajo. Esto está generando mucha ansiedad en las personas en general. Y en el caso, por ejemplo, de la ciberseguridad y enfocando el problema hacia el eslabón humano, esta ansiedad podría provocar el crecimiento de ataques internos, pues por incertidumbre en la posibilidad de mantener mi trabajo, no sabemos, por causas, por ejemplo, de desapego, porque ya no trabajamos dentro de una organización, sino que estamos a lo mejor desde nuestra casa y tenemos tal vez menos identificación con esta organización a la que nos está pagando el salario, etcétera, ¿no? Y por último, pues esta incertidumbre económica obviamente va a afectar a los presupuestos, ¿no? Habrá partidas que se vean reducidas, sin duda, y habrá que ver pues, cuáles se reducen más y cuáles se reducen menos, ¿no? Todo apunta a que la parte de la digitalización
será una de las que se reduzca menos, pero bueno, ahora mismo, como digo, incertidumbre global, no se sabe, y el reto es identificar dónde podemos aportar valor con unos costes y con unos beneficios que sean interesantes para esas organizaciones que van a ver afectada su capacidad económica. Tendencias globales que estamos observando es que debido a todo esto, el apoyo de infraestructuras basadas en sistemas de cloud pues cada vez está más presente y esto pues obviamente modifica también el ámbito de oportunidades de protección y el ámbito de modelos de protección, también el modelo de ataque. Se produce un crecimiento del cifrado de las comunicaciones que ya era bastante presente, pero bueno, se le presta especial atención porque, como digo, cada vez estamos interactuando de manera más intensa con redes no confiables, que pueden ser hogares o que pueden ser, como decía, partners que han pasado por este mismo proceso de confinamiento y desconfinamiento. Se produce un cambio brusco en la percepción de los cuadros directivos, principalmente en aquellos más alejados de la cultura digital o en aquellos de generaciones tal vez con mayor edad. Se produce un cambio radical en la percepción del teletrabajo y de lo que supone la protección de la digitalización, ¿no? De repente nos vemos obligados, vemos que tampoco tiene un impacto tan grande en determinados tipos de negocio y vemos que se le puede incluso sacar eficiencias, ¿no? Y por último, pues muchas empresas digitales y no digitales pues se han visto obligadas a una reflexión en cuanto a su oferta. Han tenido que ir viendo si toda esa oferta de productos y servicios que estaban dirigiendo al mercado es vigente, es correcta con el nuevo parámetro, con los nuevos cambios en la percepción, cuáles hay que mantener, cuáles habría que reducir porque la demanda está decreciendo, cuáles habría que ampliar, por ejemplo, pues este tipo de conferencias virtuales o este tipo de servicios a través de la web. Pues a lo mejor hay que reflexionar que antes estábamos haciendo cosas in situ que podrían tal vez parcialmente hacerse de esta manera y ampliamos lo digital y reducimos lo presencial. Qué servicios ya no tienen sentido y tal vez valga la pena eliminar porque vemos que a medio plazo pues, no van a ser demandados y cuáles podemos cambiar o tal vez crear nuevos, ¿no? Porque estamos viendo que la demanda está cambiando, ¿no? Cómo pivota la oferta, ¿no? Esto había algunas startups con las que hemos estado hablando durante este periodo que nos habían comentado esta situación, ¿no? Que habían visto que tenían que modificar su oferta porque realmente este nuevo entorno les generaba nuevas oportunidades. Oportunidades que aparecen, por ejemplo, del lado del awareness, ¿no? Del factor humano. Cada vez va a haber más demanda y, por lo tanto, pues aquellas empresas que tengan oferta relacionada con ello, en todo lo que tenga que ver con la generación de conciencia y con el análisis de comportamiento, no solamente de personas, sino también de procesos, de automatizaciones, para identificar pues, patrones tal vez no esperados. Otra oportunidad es el crecimiento en la necesidad de detección y respuesta provocado por lo que comentaba hace un momento en el cambio del patrón de los ciberataques con especial atención a las estafas y el ransomware, ¿no? Las compañías van a necesitar reforzar estas capacidades y además, bueno, ya parece que deja de ser necesario o que está muy claro que ya no es necesario que sean on-site, ¿no? Con tanta presencia de información pululando fuera del perímetro corporativo, aparece un gran nicho de oportunidad para las compañías que oferten soluciones de protección de la información, protección de la divulgación autorizada, etcétera, ¿no? Los llamados IRM, DRM, DLPs y otro tipo de tecnologías. Crece el interés en las soluciones passwordless. La deslocalización igualmente provoca necesidades de autenticación, probablemente multifactor y probablemente abandonando progresivamente las contraseñas, que son uno de los aspectos tal vez más fáciles de olvidar o de almacenar incorrectamente o de que se exfiltren de manera desautorizada, ¿no? Como decía antes, la heterogeneidad de propiedad en los activos que van a tener presencia en las operaciones, ordenadores portátiles, teléfonos móviles de diferentes plataformas, Android, iOS, etcétera, tabletas y otro tipo de dispositivos que son utilizados por familias, etcétera, pues hace que los sistemas de protección del endpoint cobren una relevancia especial y además pues incrementen posiblemente su demanda, ¿no?
vienen cambios regulatorios sectoriales muy importantes, que esto básicamente es un ámbito de oportunidad para las empresas que ofrecen protección a entornos industriales no tradicionalmente muy sensibles a la ciberseguridad por tradición. Y estos cambios sectoriales regulatorios van a traer requisitos de ciberseguridad, ¿no? Se habla de energía, se sabe que viene también automoción, aeronáutica, y bueno, realmente luego va a haber también cambios propios que van a regular los sectores derivados de que los grandes compradores van a presionar a sus cadenas de suministro para incluir en los pliegos de licitación esa protección que les ayuda a estos grandes tractores a cumplir la regulación, ¿no? Entonces, como digo, una oportunidad, ¿no? Y por último, pues una sensibilidad creciente en Europa sobre la tecnología hecha aquí, ¿no? Se está viendo movimientos ya históricos de compras de capitales principalmente norteamericanos, pero también asiáticos, de compañías tecnológicas europeas. Y en Europa, pues parece que ha habido una wake-up call de cara a darse cuenta de que tal vez es buena idea mantener ciertas capacidades tecnológicas propias. Y bueno, eso puede ser una oportunidad para todas las compañías que dentro de Europa, y Euskadi no es una excepción, están creando tecnología de ciberseguridad, ¿no? Como digo, un nicho de oportunidad importante.